Todo comienza con la audacia de una especie que apenas había aprendido a volar y que sin embargo se atrevió a desafiar la tiranía de la gravedad para lanzar 2 cápsulas de tiempo hacia la eternidad aprovechando una alineación planetaria que solo ocurre una vez cada 176 años, en un verano de 1977 que marcó el inicio de la odisea más ambiciosa de nuestra historia, donde la Tierra dejó de ser el límite para convertirse en el puerto de partida de 2 naves gemelas, construidas con la tecnología de una era analógica pero cargadas con las esperanzas de una civilización que necesitaba desesperadamente mirar más allá de sus propias fronteras y tocar lo que hasta entonces solo había sido luz distante en el firmamento nocturno. Las Voyager no son simplemente robots exploradores o conjuntos de circuitos y antenas diseñados para medir campos magnéticos y partículas cargadas, sino que representan la extensión física de nuestros sentidos hacia la oscuridad, donde actúan como los ojos y los oídos de una humanidad que se sabe efímera y que busca trascender su propia biología, enviando a estos embajadores mecánicos a lugares donde la carne y el hueso serían pulverizados en instantes por la radiación y el frío absoluto, convirtiéndose así en los primeros objetos fabricados por manos humanas que poseen la capacidad real de sobrevivir a la propia estrella que les dio la vida y vagar por el cosmos mucho después de que nuestras ciudades se hayan convertido en polvo y nuestras voces se hayan apagado para siempre. La misión comenzó con una promesa de descubrimiento que pronto se transformó en una reescritura total de nuestra comprensión del vecindario cósmico, pues al acercarse al sistema de Júpiter, las naves detectaron que el gigante gaseoso no era el mundo estático y sereno que veíamos desde los telescopios terrestres, sino un monstruo dinámico envuelto en una atmósfera de violencia inimaginable, donde tormentas más grandes que nuestro planeta entero giran a velocidades supersónicas, devorándose unas a otras en un canibalismo meteorológico que ha durado siglos y que nos reveló que la atmósfera joviana es un caldero de química prebiótica y energía cinética, que desafía todos los modelos de predicción climática que habíamos desarrollado hasta ese momento. Pero la verdadera conmoción llegó al enfocar las cámaras en las lunas de Júpiter, donde la Voyager 1 nos obligó a descartar la vieja idea de que los satélites eran cuerpos muertos y congelados al mostrarnos la superficie torturada de Io, un mundo del tamaño de nuestra luna que resultó ser el lugar más volcánicamente activo del sistema solar, con plumas de azufre y lava que se elevan cientos de kilómetros hacia el espacio impulsadas por la fricción gravitatoria de Júpiter, que amasa el interior de la Luna como si fuera arcilla caliente, demostrando que la energía para mantener un mundo geológicamente vivo no tiene que venir necesariamente del Sol, sino que puede surgir de la danza mortal de la gravedad. La sorpresa se transformó en una epifanía silenciosa cuando la atención se desvió hacia Europa, otra de las lunas jovianas que apareció ante los sensores como una esfera perfecta de hielo brillante, surcada por grietas rojizas y carente de cráteres de impacto, lo que sugería una renovación constante de la superficie y llevó a la conclusión inevitable de que bajo esa corteza congelada existe un océano global de agua líquida que contiene más agua que todos los mares de la Tierra juntos. Un abismo oscuro y salado que se mantiene tibio gracias a las mareas gravitatorias y que desde ese momento se convirtió en el lugar más prometedor para buscar vida fuera de nuestro planeta, cambiando para siempre el enfoque de la astrobiología. El viaje continuó hacia Saturno, donde la belleza se manifestó con una precisión matemática que dejó a los científicos en silencio al descubrir que los anillos no eran discos sólidos ni simples nubes de polvo, sino una estructura de una complejidad infinita, formada por miles de millones de partículas de hielo y roca que bailan en una sinfonía orbital mantenida por la resonancia y por la presencia de pequeñas lunas pastoras que esculpen los bordes de los anillos y mantienen el orden en medio del caos gravitatorio, revelando que la física a gran escala puede crear obras de arte que superan cualquier imaginación artística humana. En el sistema saturnino, la atmósfera de la luna Titán se presentó como un enigma impenetrable envuelta en una neblina naranja de hidrocarburos que impedía ver la superficie, pero cuyos datos espectrales confirmaron la presencia de una atmósfera densa y rica en nitrógeno, muy similar a la de la Tierra primitiva antes de que surgiera la vida, lo que nos hizo comprender que Titán es un laboratorio planetario congelado, en el tiempo donde llueve metano y se forman lagos de etano, y donde la química orgánica ocurre a
temperaturas criogénicas, planteando la inquietante posibilidad de una bioquímica basada no en el agua, sino en los hidrocarburos líquidos. Fue aquí donde los caminos se separaron y la Voyager 1 utilizó la gravedad de Saturno para impulsarse fuera del plano del sistema solar, renunciando a visitar otros planetas para adentrarse antes en el espacio interestelar. Mientras que la Voyager 2 continuó su gran tour en solitario, convirtiéndose en la única nave en la historia que ha visitado los gigantes de hielo Urano y Neptuno, mundos olvidados, que guardan los secretos de la formación temprana del sistema solar y que orbitan en una penumbra perpetua donde el Sol es solo un punto de luz hiriente que no calienta y apenas ilumina. Al llegar a Urano, la sonda detectó un planeta que desafía la normalidad al rotar sobre su costado, rodando a través de su órbita como una canica gigante, lo que provoca estaciones extremas que duran décadas y sumergen a medio planeta en una noche invernal interminable, mientras sus sensores magnéticos revelaban un campo magnético desplazado y caótico que no se alinea con el centro del planeta, sugiriendo que en su interior no hay hierro fundido, sino un océano supercrítico de agua y amoníaco que genera corrientes eléctricas en una dinamo desequilibrada que nos habla de un interior planetario que no se parece a nada que conozcamos en los mundos interiores. La luna Miranda de Urano se reveló ante las cámaras como el objeto más extraño y maltratado del sistema solar, un satélite que parece haber sido destrozado y reensamblado por un niño gigante con acantilados de hielo de 20 kilómetros de altura que se precipitan hacia el vacío y parches de terreno geológicamente incompatibles que sugieren un pasado de cataclismos violentos donde la Luna pudo haber sido fragmentada varias veces para luego volver a unirse por su propia gravedad, creando un paisaje de pesadilla que desafía la erosión y el tiempo. El último encuentro planetario tuvo lugar en Neptuno, un gigante de un azul profundo y eléctrico, donde los vientos soplan a velocidades supersónicas, superando los 2000 kilómetros por hora, y donde la Voyager 2 descubrió la Gran Mancha Oscura, una tormenta anticiclónica del tamaño de la Tierra, que demostró que incluso en los bordes helados del sistema solar, donde la energía solar es mínima, la atmósfera puede mantener una actividad frenética impulsada por un calor interno misterioso que emana del núcleo del planeta y que alimenta una meteorología violenta en medio del frío absoluto. Pero la verdadera joya de Neptuno fue su luna Tritón, un mundo capturado del cinturón de Kuiper, que orbita en dirección opuesta a la rotación del planeta y donde la nave detectó géiseres activos de nitrógeno líquido que entran en erupción y arrojan material a 8 kilómetros de altura, manchando la superficie helada con polvo oscuro, lo que nos enseñó que la actividad geológica no es exclusiva de los mundos cálidos y que incluso a 235 grados bajo cero, la naturaleza encuentra formas de expresarse mediante el criovulcanismo en un espectáculo de sublimación y congelación instantánea. Tras dejar atrás Neptuno y con la misión planetaria cumplida, las cámaras de las naves se apagaron una a una para ahorrar energía, pero antes de que la Voyager 1 se quedara ciega para siempre, el astrónomo Carl Sagan convenció a la NASA de que girara la nave una última vez para mirar hacia atrás y tomar una fotografía de familia del sistema solar desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros, capturando una imagen que se convertiría en el documento existencial más importante de nuestra era y que nos obligaría a confrontar nuestra verdadera posición en el universo. En esa imagen, la Tierra aparece como un punto azul pálido de menos de un píxel, de tamaño suspendido en un rayo de luz solar, dispersa una mota de polvo solitaria en la gran oscuridad envolvente que contiene a todas las personas que has amado, y a todos los que has odiado, y a todos los reyes y campesinos, y a todas las religiones, y las ideologías y las guerras que han ocurrido en la historia de nuestra especie, confinadas en un grano de roca frágil que flota a la deriva en un océano de vacío indiferente. Esa fotografía detectó algo que ningún instrumento científico podía medir, y es la insoportable fragilidad de nuestro hogar y la estupidez de nuestras vanidades momentáneas al mostrarnos que desde la perspectiva del cosmos nuestras fronteras son invisibles y nuestra importancia es nula, recordándonos que no hay nadie más allá afuera que vaya a venir a salvarnos de nosotros mismos, y que la Tierra es el único puerto seguro que conocemos, y que por tanto tenemos la responsabilidad sagrada de preservarlo y de tratarnos con más amabilidad en medio de la soledad sideral. A medida que las naves continuaban su viaje hacia el exterior,
comenzaron a detectar cambios sutiles en el entorno, pues el viento solar que había soplado constantemente contra sus escudos durante décadas empezó a disminuir su velocidad y a volverse turbulento, indicando que se acercaban a la heliopausa, la frontera final donde la influencia de nuestra estrella termina y comienza el dominio del medio interestelar. Un límite invisible que marca el borde de nuestra burbuja protectora. El cruce de esta frontera no fue un evento súbito, sino una transición gradual y agonizante donde los detectores de rayos cósmicos registraron un aumento dramático en la radiación proveniente de la galaxia, mientras que las partículas solares desaparecían casi por completo, confirmando que la Voyager 1 había abandonado oficialmente el sistema solar en agosto de 2012, convirtiéndose en el primer artefacto humano en navegar las aguas profundas del espacio interestelar, donde la densidad del plasma es mayor y la temperatura es paradójicamente más alta, aunque la materia es tan tenue que el vacío parece absoluto. Lo que detectan ahora en esa región inexplorada es el zumbido constante del plasma interestelar, una vibración persistente que los instrumentos de ondas de plasma traducen como un sonido inquietante y continuo que representa la voz de la galaxia, una canción de fondo que ha estado sonando durante miles de millones de años y que nosotros escuchamos por primera vez gracias a los oídos metálicos de una nave que se niega a morir, a pesar de que su generador de radioisótopos se debilita día tras día. La soledad de estas máquinas es absoluta, pues viajan a 17 kilómetros por segundo, alejándose de todo lo que conocen hacia una oscuridad que no tiene fin. Y sin embargo, llevan consigo un mensaje que es quizás la detección más conmovedora de todas, la evidencia de que somos una especie que busca conectar, pues ambas naves portan un disco de oro fonográfico que contiene sonidos e imágenes de la Tierra seleccionados para explicar quiénes somos a quien quiera que pueda encontrarlas en el futuro lejano. Este disco es un acto de esperanza suprema y al mismo tiempo un monumento funerario, pues contiene el sonido de un beso y el llanto de un bebé y el canto de las ballenas. Y la música de Bach y de Chuck Berry. Y saludos en 55 idiomas que viajan, como una botella lanzada al océano cósmico, con la probabilidad infinitesimal de ser encontrada, pero con la certeza absoluta de que sobrevivirá a la civilización que la creó, actuando como un registro de que una vez, en un pequeño planeta azul, hubo seres que sintieron y pensaron y crearon belleza. Es fascinante pensar que la Voyager detectó no solo campos magnéticos y lunas heladas, sino también los límites de nuestra propia tecnología, pues ahora nos comunicamos con ellas a través de señales que tardan más de 20 horas en llegar viajando a la velocidad de la luz y que se reciben en la Tierra con una potencia de apenas una fracción de billonésima de vatio, lo que nos obliga a usar nuestras antenas más grandes y sensibles para escuchar los susurros de estas viajeras moribundas que siguen enviando datos desde la frontera del conocimiento. El futuro de las Voyager es un viaje silencioso hacia la nada, pues dentro de unos pocos años sus generadores nucleares dejarán de producir suficiente electricidad para mantener encendidos los instrumentos y uno a uno los sistemas se apagarán, dejando a las naves como cáscaras inertes que continuarán orbitando el centro de la galaxia eternamente sin erosionarse y sin chocar con nada, preservando intacto el disco de oro mientras las estrellas nacen y mueren a su alrededor, en un ciclo de tiempo que escapa a nuestra comprensión humana. Se calcula que dentro de 40.000 años, la Voyager 1 pasará cerca de la estrella Gliese 445 y que la Voyager 2 se aproximará a la estrella Ross 248. Pero para entonces, la humanidad podría haber desaparecido o haber cambiado tanto que no reconoceríamos esas naves como nuestras, y sin embargo, ellas seguirán allí como testigos mudos de nuestro paso por el universo, llevando nuestra huella dactilar hacia regiones del espacio que nunca veremos. Lo que Voyager detectó, en última instancia, no fue solo la composición de los planetas gigantes, o la naturaleza del viento solar, sino la escala real de nuestra existencia al poner un espejo frente a nuestra cara y mostrarnos que el sistema solar es vasto y hermoso y aterrador y que nosotros somos exploradores natos que no nos conformamos con quedarnos en la orilla, sino que estamos impulsados por una curiosidad que es más fuerte que el miedo a la muerte y al olvido. La historia de estas naves es la historia de nuestra propia madurez,
como especie, pues comenzamos el viaje buscando respuestas científicas y terminamos encontrando preguntas filosóficas sobre nuestro lugar en el cosmos y sobre el significado de dejar un legado que nadie va a leer, pero que necesitamos escribir para justificar nuestra presencia en un universo que parece diseñado para ignorarnos. Al final, nos quedamos con la sensación de que las Voyager no se han ido, sino que se han expandido, llevando el espíritu humano hasta los confines de la heliopausa y demostrando que, aunque nuestros cuerpos están atados a la gravedad de la Tierra, nuestras mentes y nuestras creaciones tienen la capacidad de tocar el infinito y de convertirse en parte de la estructura misma de la galaxia. Cerramos este relato con la imagen de las dos sondas, adentrándose en la noche perpetua con sus antenas, apuntando todavía fielmente hacia el punto pálido donde nacieron, manteniendo un vínculo invisible de lealtad y nostalgia, mientras se disuelven lentamente en la inmensidad del espacio y el tiempo, dejándonos aquí abajo con la certeza de que una parte de nosotros ya es inmortal y viaja entre las estrellas. El silencio que sigue no es un vacío, sino una presencia, la de dos viajeras que continúan su marcha cuando nosotros ya no estamos, recordándonos que el acto más humano de todos es lanzar una señal a la oscuridad y confiar en que de alguna manera y en algún lugar, alguien o algo sabrá que estuvimos aquí y que no tuvimos miedo. A medida que el calor de los generadores de radioisótopos disminuye el control de emisión en la Tierra, se enfrenta a una serie de decisiones desgarradoras. Elegir qué sentido de la nave debe morir para que el corazón siga latiendo un poco más. Se apagan calentadores que protegen instrumentos científicos del frío absoluto del espacio interestelar, dejando que magnetómetros y detectores de partículas funcionen en condiciones extremas, mucho más allá de sus especificaciones de diseño. Es una eutanasia programada, un desmantelamiento lento de la conciencia de la máquina. Llegará un día, probablemente antes de que termine esta década, en que el último bit de datos cruce el vacío. Ese día, el último susurro de la Voyager llegará a las antenas de la red del espacio profundo como un pulso errático, una despedida digital que tardará más de un día luz en completarse. Cuando la potencia caiga por debajo del umbral necesario para orientar su antena hacia la Tierra, la conexión se romperá para siempre. En ese instante, la Voyager no morirá, simplemente dejará de hablar con sus creadores. Se convertirá en un objeto puramente geológico del cosmos, una roca de aluminio y oro, que obedece únicamente a las leyes de la gravitación universal. Libre, finalmente, de la tiranía del tiempo humano y de las urgencias de la ciencia. Sin el calor de sus sistemas internos, las naves alcanzarán un equilibrio térmico con el entorno, rozando el cero absoluto. En este estado de criogenia perpetua, la degradación física se detiene casi por completo. En el vacío casi perfecto del espacio interestelar, no hay oxígeno para oxidar, no hay viento para erosionar, ni lluvia para desgastar. Los grabados en el disco de oro permanecerán nítidos durante milenios, protegidos por su cubierta de aluminio galvanizado con uranio 238, cuya desintegración radiactiva servirá irónicamente como un reloj atómico para que cualquier civilización futura pueda calcular la antigüedad de la sonda. Es una paradoja poética. A nuestras ciudades se convertirán en polvo, nuestras bibliotecas digitales se corromperán y nuestras estructuras de acero colapsarán bajo el peso de la gravedad y el tiempo. Pero la Voyager seguirá allí. Si un explorador alienígena encontrara la Voyager dentro de 1 millón de años, vería una máquina que parece haber sido lanzada ayer. Somos una especie capaz de crear objetos que nos sobrevivirán por órdenes de magnitud, dejando una huella que es más duradera que nuestra propia biología. La Voyager es nuestro testamento en piedra, pero una piedra que vuela si proyectamos nuestra mirada hacia ese futuro lejano. La existencia de estas naves plantea una pregunta inquietante. ¿Qué quedará de nosotros para cuando la Voyager alcance el otro lado de la galaxia? Es posible que, para entonces, hayamos trascendido nuestra forma biológica, o que nos hayamos extinguido, dejando a las Voyager como los únicos testigos de que alguna vez existió algo llamado humanidad. El disco de oro, con sus instrucciones pictográficas, será entonces
una genealogía de fantasmas. El llanto del bebé grabado en el cobre será el eco de una criatura ancestral. La música de Mozart, el ritmo cardíaco de una civilización desaparecida. Este viaje representa la máxima expresión del desinterés. No enviamos las Voyager para obtener un beneficio inmediato, sino como un regalo para un futuro que no podemos imaginar. Es el equivalente cósmico a plantar un árbol bajo cuya sombra sabemos que nunca nos sentaremos. En un universo que tiende al caos y a la entropía, la Voyager es un nodo de orden y significado, un mensaje que dice: esto es lo que amamos, esto es lo que temíamos. Y así es como sonaba nuestra alegría. Eventualmente, las Voyager dejarán de pertenecer al sistema solar, incluso en el sentido más espiritual. Se integrarán en la población de objetos estelares de la Vía Láctea. Orbitarán el núcleo galáctico cada 225 millones de años, mezclándose con las nubes de gas y polvo donde nacen nuevas estrellas. Quizás, en un futuro extremadamente remoto, la gravedad de una estrella de paso capture a una de ellas. O quizás queden atrapadas en el disco de acreción de un sistema solar en formación. Incluso si nunca son encontradas, su mera existencia altera el universo. El cosmos ya no es el mismo porque en él flotan dos piezas de tecnología impregnadas de nostalgia. La soledad que mencionábamos al principio se transforma entonces en una forma de omnipresencia. La humanidad, a través de sus máquinas, ha dejado de ser una especie planetaria para convertirse en un fenómeno galáctico. Al cerrar este capítulo de la exploración humana, entendemos que el verdadero descubrimiento de las Voyager no fue Júpiter, Saturno o los límites de la heliopausa. El verdadero descubrimiento fue que somos capaces de amar lo que aún no conocemos y de proyectar nuestra esencia más allá de nuestra propia extinción. Las naves avanzan en la oscuridad, mudas y frías, pero llevan dentro el fuego de una curiosidad que no acepta límites. Son, en última instancia, nuestra mejor versión, valientes, persistentes y eternamente esperanzadas.